Muy bien, mis amados, pues continuamos con la última parte de video sobre este tema y vamos a ver rápidamente el punto número 9. Errores que no se deben de cometer en un ayuno y cómo no se debe de hacer un ayuno. Y bueno, vamos a ser breves y concisos. Obviamente hay cosas que por sentido común no se deben de hacer durante un ayuno. Hace tiempo una persona me dijo, pastor, ayúdeme, ¿cómo le hago? Es que fíjese que me propuse ayunar 3 días, pero en la mañana de mi segundo día, como a los 10 minutos de iniciar yo mi entrenamiento, yo ya no podía levantar nada en el gimnasio y sentía mareos, pastor. ¿Cómo le hago? Ay, bueno, creo que las palabras están de más en esto, ¿no? Con todo lo que ya hemos visto, si la persona tiene una grande aflicción o problema en su vida en ese momento, pues, en primer lugar, por eso nada más, no tendría por qué estar yendo a un gimnasio. Pero en segundo lugar, por sentido común, pues mucho menos en un ayuno. Si mirar televisión no sería acepto para Dios en días de ayuno, menos ir al gimnasio. También una vez una persona que decía ser cristiana que me contó que en su día de ayuno se fue al cine con sus hijos. Entonces, ¿para qué ayuna? Y en el caso del gimnasio es más obvio el problema porque, mis hermanos, entendamos que aún en lo secular, cualquier ayuno implica escasez en el cuerpo, tanto de energía como de nutrientes y de electrolitos, y etc. Y hay una disminución en las funciones del organismo. El cuerpo puede responder a actividades cotidianas como caminar, subirse a un autobús e ir al trabajo, quizás, pero es una absurdez exigirle al cuerpo ir a un gimnasio en tiempos de ayuno. Y más absurdo por el asunto espiritual todavía. Bueno, ese sería uno de los grandes errores que luego cometen los hermanos. Otro error, aunque no tenga que ver con gimnasio, pero que sí va relacionado y que hay que analizar bien, es que si la persona trabaja en algo muy demandante bajo los rayos del sol, por ejemplo, quizás como, no sé, un albañil o un jardinero, no sé, algo similar, pues es igual o un tanto peor que ir a un gimnasio. Esa persona quizás aguante para hacer un ayuno de un día en completa abstinencia, pero sería imposible que aguante 3 o 4 o 5 días bajo el sol deshidratándose y sin comer. La tal persona, si tiene necesidad de hacer un ayuno de esta magnitud, deberá pedir permiso para no presentarse a trabajar, por ejemplo, o algo así. De ahí se desprende que también el elegir los días que uno puede ayunar va a depender, además de todas las cosas que ya vimos, pues también de esto. Porque no es lo mismo que una persona que trabaja de velador, por ejemplo, en una casa, en la noche y estando todo el tiempo sentado, ayune 5 o 6 días en completa abstinencia y en donde no está desgastando ni exigiéndole de más al cuerpo, a que intente hacerlo un obrero o un albañil o incluso un vendedor o vendedora de cambaseo que va caminando todo el día bajo el sol de puerta en puerta. Debemos de ser muy cuidadosos en ello. Hay personas que se deshidratan y mueren por estas causas, aunque no estén en ayuno, por su estado de salud precario o desnutrición. Ahora imagínense a alguien que va en ayuno en completa abstinencia. Se debe de ser muy prudente en eso. Otro error puede ser, por ejemplo, que una persona que recientemente donó sangre hoy o ayer o no sé, hace unos días, quiera hacer un ayuno completo y de varios días. Porque esa persona tiene carencias en su organismo en esos días que afectan su desempeño y su metabolismo durante algún breve tiempo por falta de sangre en su cuerpo. No en vano te dicen cuando vas a donar sangre que inmediatamente desayunes o comas algo, porque obviamente quizás estás débil. Entonces, no es prudente hacer ayunos fuertes o prolongados durante esos días. Otra cosa a considerar, aunque no necesariamente se le puede llamar error, es que hay muchas hermanas que por cuestiones que Dios así ha dispuesto, tienen sus periodos menstruales muy abundantes y tienen incluso anemias, deficiencias de hierro y de otras cosas que hay en la sangre y que se pierden a causa de esos periodos abundantes. Si una persona está anémica por cualquier causa o desnutrida por cualquier causa, debe de tener mucho cuidado en cómo elige sus ayunos. Ahí quizás puede hacer ayunos de mediodía, esporádicos, etc. Y hablando de hermanas, también otro error es que una hermana que esté dando el pecho a su bebé lactante, pues tal hermana debe de considerar, según su fe y su producción de leche, el abstenerse de ayunar o no, o el organizar sabiamente sus ayunos, porque en algunos casos podría afectar la alimentación del bebé. Incluso se le puede detener la producción de leche a la mamá si es que se siente mal esta durante sus días de ayuno.
Algunas mujeres se extraen leche en los días previos para brindarle al bebé lo suficiente durante el tiempo que duren sin comer ni beber ellas. Pero cada mujer debe de considerar su caso en prudencia y en sabiduría delante de Dios y sobre todo en fe. Dice en Eclesiastés que hay momentos para todo. Entonces, además, si esta hermana quiere tener una comunión íntima con Dios en esos días, puede hacerlo intensificando la oración y esforzándose más en toda obediencia, que al final eso es lo más importante para Dios, tanto de un ayuno como de la comunión íntima diaria que debe de tener un cristiano. Y bueno, ya casi por último, veamos qué pasa con las personas que están tomando medicinas, que tienen alguna enfermedad, que tienen que tomar una píldora con agua durante sus ayunos. Primero, si ya vimos que hay ayunos con agua y sin agua, entonces una persona no debe de sentirse culpable por el hecho de que durante su ayuno tenga que tomar un vaso con agua y una píldora. Eso no afecta a su ayuno, aunque se lo haya propuesto hacer sin agua, porque lo que se tome de agua es solamente para la medicina, pues no pasa nada. Dios conoce las intenciones del corazón. Recordemos que lo más importante de un ayuno para con Dios, más que el agua y la comida, es la disposición del espíritu y la búsqueda de Dios que uno tenga. De lo único que sí tiene que tener cuidado esa persona es de saber si sus medicinas son recomendadas a tomarse con alimentos o no, porque hay ciertos medicamentos que por sí mismos producen irritación de la mucosa gástrica y que pueden ocasionar molestias o gastritis por tomarlas en ayuno. En esos casos se recomienda más que la persona, en lugar de hacer un ayuno completo por 1 o 2 o 3 días, sin agua y sin alimentos, o sin alimentos pero con agua, en lugar de eso, puede elegir hacer un ayuno más largo y prolongado, de 14 o de 21 días, pero en el que sí tomará sus alimentos y su medicina, solo que en menores cantidades, sus alimentos, y comiendo quizás solo verduritas y absteniéndose de manjares delicados y suculentos, y por supuesto en perfecta comunión íntima con Dios, como el ayuno que hizo Daniel. De esta manera no tiene que preocuparse ni de la gastritis, ni de que le baje la presión, o de que le suba, ni de que tenga diabetes, ni nada. Muchos dicen al respecto de esto de una manera totalitaria y cuadrada: usted reprende esa enfermedad y la gastritis y la diabetes se va en el nombre de Jesús. Y bueno, sí puede suceder eso porque Dios es todopoderoso y hay muchas cosas, incluso que yo podría testificarles al respecto de esto y que son reales acerca del poder de Dios en tales casos. Pero no se puede ser tan cuadrado e irresponsable de imponerle eso a todo hermano, porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice el verso que ya habíamos visto de Romanos 12:3, donde dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que no tengáis más alto concepto de sí mismo del que debes de tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que cada uno tenga. Si sabemos que la mayoría de los cristianos son muchas veces tibios y sin fruto, que no andan en santidad, que hay que estarles ministrando siempre y hablando sobre la fe y el amor a Dios, ¿se les podrá entonces decir de manera totalitaria que simplemente reprendan a la enfermedad y ésta se irá, cuando que no andan muy bien en cuanto a frutos dignos de arrepentimiento para con Dios y en cuanto a fe? Pues obvio que no. Cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de la fe que tenga, dicen Romanos. ¿Se le pide a un hermano débil en la fe que reprenda la enfermedad? Bueno, pues lo van a hacer, pero sin tener fe, sin poder, pues les va a ir muy mal durante ese ayuno. Los que de manera religiosa y totalitaria quieren decir a todo cristiano que todos deben de reprender la enfermedad y ésta se irá, muchas veces son los mismos que no tienen poder y que cuando les dice uno: ven, acompáñame, vamos a ver a un endemoniado, y tú oras por él, pues nomás orarán y darán de brincos, pero el demonio no se va. Pues no, que nomás se trataba de reprender y ya. Debemos de ser más maduros y responsables en ese sentido. Por supuesto que cristianos perseverantes y que sí tengan fe y que anden conforme a la justicia de Dios, por sí mismos sabrán que confían en Dios en esos ayunos y que ni la gastritis ni ninguna otra cosa les impedirá hacer un ayuno prolongado y completo. Pero si a algún hermano le está faltando fe, haga todo conforme a la medida de la fe que le fue dada y organícese para un ayuno que, aunque sea más largo, sea más suave en cuanto a la abstinencia que se hace, como los ayunos parciales que ya explicamos. Pero eso sí, fortalézcase más entonces durante ese ayuno en fe y en comunión con Dios, para que
después de todo eso, incluso vaya mejorando también en las cuestiones de la fe, del amor a Dios, y vaya mejorando la enfermedad y todo eso. Y ya por último, punto número 10, ¿cómo debe determinarse y de entregarse un ayuno y cuándo? También para esto vamos a decir que no hay reglas. El ayuno puede terminar cuando uno así lo haya propuesto el día que uno lo proclamó delante de Dios. Si uno dijo 3 días, procurar que sean 3 días. Si no dijo 2, que sean 2, y que el enemigo no nos quiera hacer quebrantar el ofrecimiento que dimos a Dios. Recordemos que Satanás quiso hacer que Jesús terminara su ayuno antes de lo que él se lo había propuesto. Entonces, terminarlo cuando lo propusimos. Excepto cuando el mismo Señor Jesús a veces llega antes a decirnos en una visión o en un sueño, o de alguna manera, o con la solución del problema por el cual estábamos pidiendo, nos diga o nos haga saber que tienes la victoria, que te ha ayudado, que no tienes por qué más ayunar ni estar más triste porque ya lo ha solucionado Él. Entonces se termina el ayuno y se entrega. Y es que hay veces que uno propone, por ejemplo, 6 días para ayunar y en el corazón uno cree que van a ser 6 días y resulta que al segundo día el problema Dios lo soluciona con un tremendo poder y obviamente pues tú te puedes levantar, entregar tu ayuno, ofrecérselo a Dios por cuanto Él ya te ha oído y te ha ayudado. Aunque muchas veces también se puede continuar el ayuno simplemente por agradecimiento a esa acción poderosa de Dios que te ayudó. Y bueno, al terminar el ayuno debes de postrarte ante Dios, también en oración, para ofrecerle todo tu ser, para entregarle tu ayuno, para agradecerle por su compañía durante el ayuno, para agradecerle en fe la respuesta que te ha dado o que te ha de dar según su voluntad. Porque tú de antemano ya le has creído y de antemano ya le agradeces. Paso seguido, puedes ir y comer y beber algo ligero. Si es que tu ayuno fue breve de un día, ya puedes comer algo ligero. Pero si tu ayuno fue de más días, por ejemplo, de 2 en adelante, se debe de ser más prudente a la hora de iniciar la alimentación, porque el cuerpo está desbalanceado y descompensado. Y quien inmediatamente quiere tener una comida normal, resulta que lo que tendrá será una diarrea inmediata y malestares, porque el organismo no estaba preparado. A mayor intensidad y duración de los ayunos, se debe de ser más prudente para reiniciar la alimentación. Primero, debes de beber un poco de agua, de a poquitos, y al ratito otro poquito. Luego tomar quizás un caldito ligero, una sopita ligera de pollo, o un pan tostado y ya. A la hora u hora y media, otro pancito tostado, u otro poquito de caldito, y así durante el día ir ingresando el alimento poco a poco hasta que uno note que el estómago lo está tolerando. Entonces ya se puede tener una comida normal, mas no abundante. Y bueno, básicamente así es como se debe de regresar a la vida cotidiana después de un ayuno. Y con este punto también, mis hermanos, terminamos nuestro tema, el ayuno bíblico. Yo espero de todo corazón que les haya sido de edificación. Recuerden intentar entender a la luz del Espíritu Santo este tema para que se disipen también otras dudas que pudieran tener. Porque muchas veces los hermanos quieren preguntar las cosas específicas cuando muchas veces ya están tratadas en el cuerpo del tema en estos 4 videos. Sí los miran de manera integral y espiritual y con atención. No obstante, recuerden que yo estoy para servirles y para resolver sus dudas en la medida de lo posible en lo que Dios me permita para compartir. Así que, bueno, pueden contar conmigo. Mientras tanto, mis hermanos, yo les mando un fuerte abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, los amo. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Esto es La Biblia Dice Así.